Buenas chicos, voy a ver el partido de Rafa, tiene aquí 20 minutos grabados, no sé nada, no sé ni en qué lado va a jugar, imagino el revés porque estoy viendo que Juli va a entrar con él a jugar y bueno, le ayudaré en todo lo posible en este scouting del partido. Lo que voy a analizar no va a ser solo técnico-táctico, posicional, sino caras que pueda poner, body language, o sea, cómo se manifiesta el lenguaje que da con los gestos que él hace, incluso de su compañero, en este caso compañera hacia él, la reacción que le puede dar, como para quitarle la motivación, hacerle dudar, que eso también hay muchas veces que el compañero resta o no suma en todos los momentos. ¿Vale? ¿Le damos? Vamos. Empezamos. Rafa de revés, con la Wilson Blade, va a sacar Rafa. Yo quería dejarles el saque, pero No había forma, ¿no? no. Muy bueno. El primero se quedó un poco corto. Vale, pues para el primer punto no necesito ver mucho más. Esta bola ya la hicimos con Juli. Rafa deja el saque un poquito corto, pero bueno, va con buen efecto. No es mal saque. Me parecía más un segundo que un primero, pero no está mal. Y lo que ya vemos, que el jugador interpreta que no es una bola muy complicada, levanta el globo muy bien hacia Juli y ahí vemos lo primero que deberíamos corregir. Yo hablo siempre como si fuese tu pareja de pádel, ¿vale? Lo que yo le mandaría a mi pareja hacer para salir en ventaja de los juegos, ¿vale? Que sería lo que trabajamos el otro día en pista, Yuri, que ese globo no estás muy cómoda y haces el cruzado. Hacemos una bandeja, un gancho en cruzado. ¿Qué pasa? Que perdemos calidad como la perderíamos cualquier persona y ahí Rafa ya duda. Si voy al centro a cubrir, a ti Yuri te cuesta subir, porque no es porque vayas lenta ni porque tengas mal físico, sino porque cuando hacemos esa bola que era muy complicada y la seguimos jugando en cruzado, la vuelta hacia la red es muy complicada y ellos han leído muy bien, no sé qué nivel tienen los chicos, pero han leído muy bien que la bola se quedó corta y subieron en pareja. Ya os hacen volear a los dos y ellos pierden el punto. Pero bueno, ya empezamos con que esa bola, como trabajamos, deberemos jugar en paralelo, ¿vale? Y no pasa nada si es con... Yo recomiendo que si se queda un poquito más corta esa bandeja, que muy profunda, es mejor, para mi opinión, porque cuando la gente se apoya en el cristal, nos pueden atacar mucho más fuerte, tirar un globo con más calidad que jugar por delante. Entonces, no, bueno, si hay que buscar profundidad siempre con los golpes de por arriba para ganar tiempo, pero si se queda un poco corta, pues es mejor que se vaya muy larga, plana y se levante. Venga, pues Rafa muy tranquilo, demasiado tranquilo. Hace un segundo, hace un primer saque, muy buena. Vemos que la primera volea a Rafa ya se le quedó corta. Ellos no están subiendo muy a la vez. Bueno, nos faltó, creo, la primera. Mucha activación, Sí, creo. bueno, pero eso puede ser normal al principio del juego. La primera volea fue una dejada intencionada, me imagino. Bueno, se suele trabajar primero con golpes profundos para llevar al rival atrás y ya la tercera cuarta, que te voy a decir yo, que Juan Lebrón hace la primera. Y sí, faltó activación de pies. Pero bueno, me gustó la variedad. Para hacer esas cosas hay que estar, se suele decir, con un marcador en ventaja, ¿no? Con un 30 nada, pero bueno, a ver. A ver por arriba, muy bien, mira, ahí no fue tan complicado, la jugaste perfecta. Ahí se jugó una ficha. Muy bien. En España hay tanto nivel de pádel que la gente no va a tocarse la mano, o sea, es como que tienes que jugar bien de por sí. En Asia, por lo que veo, es que hay un poco más de apoyo entre los jugadores al fallar los puntos. Vale, Yuri. Esa bola en el medio, bueno. Hay que llevar las bolas más profundas, ¿eh? Ahora el rival nos está diciendo que por delante pues no juega mal, que puede buscar espacios. Levanta mucho el globo. Bueno, una chiquita se aproxima. Bueno, tienen pareción, ahora han subido juntos, igual ya se conocían. Bien, bueno, faltó el base. Ahí hay que, con la bandeja del rival, no sé si no te vi muy bien, si estabas un poco parada con los pies, pero hay que usar una fuerza, por lo menos con la bola por delante, que si se nos vaya, que se nos vaya de largo. No, nunca titubear con las bolas de... A mí me costó mucho aprender eso porque soy un jugador que no viene del tenis y me costó mucho meterle peso con los golpes por delante, con strokes. Bueno, Rafa falla y me parece que el primer juego es para ellos. Sí. Bueno, analizamos. Sí, activación, 100%.
lo que hemos visto es que ellos sí que saben detectar, subir en pareja, no han subido todas las bolas, pero sí que podemos detectar que si vosotros no voleáis profundo o con los golpes con la bandeja aéreos no son profundos, ellos se vienen para adelante, eso hay que tener cuidado. Sí que tiraron chiquita después de nuestra bandeja, pero después de los cristales o así todavía no han jugado chiquita, pero sí mucho globo. No hemos jugado muy Profundo, ¿no? profundo, entonces no han podido jugar con el cristal también, ¿no? De momento trazar una estrategia no, pero sacamos la información de que tienen variación y tal, y pueden subir en pareja, y que han tirado más globos que a los pies y subir rápido. O sea que bueno, intentar ya de por sí, intentar jugar más profundo, y si es que no, activar los pies porque sabemos que va a tirar un globo. O sea, Sí. no ha habido apoyo entre vosotros. No. Era Ahora las Rafa 8 de sí. la mañana. Entonces todo el mundo era cansado un poquito también. Bueno, vamos a... Yo lo has hecho, si de verdad tengo un torneo, necesito 2 cafés. Y un entreno con hardcore en los oídos de YouTube. Prefiero eso. Vemos que Yuli le tiró un buen globo, no fue muy profundo, pero vimos la técnica del chico de derecha del drive y bueno, vemos que igual Yuri por ahí le puede trabajar. O sea, yo ahora mismo, si soy Rafa, le diría, oye, ¿has visto esa bandeja? O sea, no tengas presión que no te va... Y yo levantaría ella paralelo encima. Muy bien. Oye, pues mira, ¿eh? Muy bien, Yuri. Subimos los dos, no subisteis demasiado bien, pero bueno. Bien juego, bien juego. Hay que estar en cuanto la bola, ya sé que son las 8, pero en cuanto la bola pase algo, sea de suerte o de no, y les ponemos en aprietos, ellos dejan un bote, y en este caso dejarla a la malla, tenemos que de verdad el sprint tiene que ser agresivo, ¿eh? O sea, ahí no hay excusa. Bueno, muy bien. Esa bola un poco under pressure, o sea, bajo presión tiramos el globo y por eso ahí yo creo que estaba muy cómodo. Ya, mira, que he hecho un paso de 2 metros en vez de hacer pequeños pasitos. Bien visto. Esto tengo que corregirlo. Sí que yo lo que veo es en este golpe, que es lo que hablamos el otro día, es muy fácil levantar un globo por la técnica, al final tirarlo para arriba es fácil, lo que es complicado es la calidad del globo, por eso hay que acompañarse, pero en este caso yo vi la bola un poco complicada, puedes probarte, a ver qué tal estás hoy, ¿vale? Porque no fue una bola tan complicada como para decir la juego por abajo, ¿vale? Nosotros la llamamos número 3, por una explicación que estuvimos dando en clase, no era una 3. Si tienes mucho más tiempo, le llamamos una bola 2, que es más fácil y deberíamos poner al rival en aprieto con un globo. Fue una bola intermedia. Con esas bolas yo recomiendo que al principio que juegas lo que quieras, igual es tu día o justo igual es tu juego y vas pasando, encadenando buenas bolas con esas bolas intermedias de, pues no es muy complicada, tampoco es demasiado fácil, pero bueno, me pruebo. Pero ya empezamos en esa franja de que elegiste tirar el globo y se quedó medio así. Vamos a ver, dime. Ahora Bien he hablado. visto que el revés tenía mejor bandeja que el de derecha. Vale. Eso no me muevo. Ahí hay que empezar, yo creo, uno ya a moverse, ¿eh? Sí. Porque si no, hasta el final del primer set no vas a entrar en el partido. Estamos viendo que estáis tirando globos, pero no habéis pasado todavía con ninguno. Y que ellos, bueno, empezamos diciendo que la bandeja, quizá, no sé, por lo menos desde la derecha, la primera dudó, ha empezado a mejorar su calidad, pero estamos viendo que no están haciendo bandeja con salto o un gancho muy para atrás forzado. Yo ya lo detecto rápido. Nos pasa mucho a los jugadores que no hemos hecho tenis, que es tirar por arriba es más fácil. Ahí ya que hay que empezar a jugar una base por debajo y si nos ganan que saco la volea, no por arriba fallando nosotros por la presión. Claro. Porque empieza todo desde el globo medio raro nuestro. Y ahora que tú me has explicado con la pirámide, ahora es mucho más claro. Entiendo mucho mejor que ahí no había globo. Hay que ser estricto con uno mismo. Yo soy muy estricto, ¿eh? Hay que ser estricto con uno mismo porque el pádel en este momento es un juego de dos, pero el saber cuándo debo jugar por abajo o cuándo debo jugar por arriba es algo personal. Entonces, si mi pareja falla, sí que le puedo, oye, compi, vamos a aguantar una más por abajo, que igual no fue muy fácil, pero sí que hay que darse cuenta que, por ejemplo, ahora ellos por arriba no tuvieron ninguna presión, están mejorando por arriba y nosotros estamos haciendo el fallo luego. O sea que hay que apretarse el pantalón y empezar a jugar por abajo por lo menos, al revés del rival sí nos da un poquito de tiempo, pero por lo menos defender. O sea, vaya donde vaya, intentamos localizar el centro de la pista, pero defender. La roba Rafa, la saca por 3, muy bien, la bola es de Yuli, ¿eh? O sea, Yuli fue la que trabajó el punto. Dejar el globo corto y ya. Sí, muy bien, bien pedida. Estamos viendo el partido sin audio, porque estamos aquí en una cafetería
que nos hacía un poco de gracia grabar aquí. Pero el audio es muy importante para el pádel, hay que ver la capacidad de comunicación. Va Yuri desde el revés, un saque muy bajo Yuri. Como puedes ver, lo voy ahora, luego cuando vuelvas a sacar. Ellos apuestan por el globo, incluso desde el primer saque, que no es recomendable. Sí, es verdad. Ellos apuestan por el globo. O sea, yo cuando esto pasa que ya es más agravante, más que está mucho más definido, yo me voy un paso para atrás. Yo dejo la chiquita. Vale, sí, verdad. Yo lo suelo hacer, Se anima Rafa, la recuperan, hay que bajarse esa, Hay que bajarse. En cuanto veamos que la pueden recuperar, hay que bajarse. Si nos tiene la dormilona, nos la tiraron, pero hay que bajarse rápido. Aquí no he luchado. Vale, vamos a parar un segundo para ver el saque de Yuri. Es algo técnico. Deja la bola, aquí que lo puedo ver desde el revés. El punto de impacto sería este. Y podemos ver que el problema no es el punto de impacto. Para mí, la corrección es donde deja la bola, donde tiene la mano izquierda, dejar la bola caer. Vale, vemos que desde aquí, más o menos la altura de su ombligo, ¿vale? La bola le llega hasta el cuadri, sí, hasta la cadera, un poco menos. Entonces todavía te quedan como unos 5 centímetros de altura para impactar, que son importantísimos. Eso es lo primero. Vemos que para el pádel hay dos formas de sacar, de dejar la bola caer. Una es dejar la bola caer y otra, como hacen muchos jugadores como Maxi Sánchez, que es dejarla un poquito tú con la muñeca para que gane altura. Juan Martín Díaz también lo hace. Eso es a gustos, o sea, o por supuesto lo puedes entrenar. A mí no me gusta, porque sí que recalco que cuando tú dejas con un poquito de fuerza en la muñeca, dejas la bola impactar, o sea, la impactas tú, la tiras tú, la sueltas tú, sí que al luego ir con la raqueta, esa fuerza más esta genera quizá más efecto. Es lo que yo creo entender, pero el punto de impacto, el timing es mucho más complicado. Entonces yo no controlo bien la distancia y bueno, al final el acertar al cristal lateral o donde quiera sacar. Coordinación también, mucha coordinación. Muchísima. Entonces yo sí que recomiendo a Yuri que la bola la está dejando más o menos sobre esta altura, la debería llevar más alta, por lo menos hasta el hombro. Parece un poco raro, pero yo por lo menos lo hago. Y dejarla caer más alta y ahí encontrará que la bola se eleva un poco más y puede ganarle centímetros al saque porque ya desde el primero está sacando muy baja. Y ya ves cómo te levanta. Y hay que bajarse, Incluso ya juegan con el primer saque de Yuri, juegan el globo, que no sé cómo lo ha hecho, porque yo en mi vida he podido poner un globo así de bueno. Tendré que llamar a ese chico, lo primero. Rafa, este globo es muy común. Quiero decir, lo que va a pasar ahora es muy común. Nos juegan un globo, que nos toca las esquinas. Lo primero que esta bola ya no es fácil. O sea, ya no es tan fácil como que toque un cristal. Yuri ya tiene que bajar. Lo primero tiene que ser anticipación de los dos sin comunicación. ¿Qué quiere decir? Yuri ya lo ve y ahí Rafa tiene que estar atento en decir baja. ¿Por qué? Porque sí que es posible que si toca limpio los dos cristales, abre o cierra, tienes un poquito de tiempo para hacer. Pero ya estamos defendiendo, O sea, si toca uno, una bajada, una salida alta, bueno, mira, y tenéis trabajo como pareja, te puedes quedar, coger un poquito el medio y ver a ver que conoces a Rafa y más o menos no te va a vender. Y si te vende, pues, oye, disculpa Yuri, ya en la siguiente te bajas y ya solucionamos. Pero aquí, siempre que toca un globo las esquinas, hay que bajar los dos, ¿vale? Y no sé si Rafa habrá comentado baja, pero se suele hacer en el pádel, No lo he hecho. Y espero que tienes un globo con esto, porque es lo más famoso, que cuando te tienen lo más común, cuando te tienen un globo a la esquina, hay que replicar con otro. No a las esquinas, pero hay que levantar un buen globo. A ver qué vas a hacer. Y por eso, el rival que tira el globo, yo cuando pasa eso, no subo, no me pego a la red. Con este ángulo que te has tirado, el jugador de revés debería colocarse por lo menos hasta la línea, porque desde aquí hasta aquí no hay hueco, ¿vale? Ahora que nos están viendo, si esta es la pista, Yuri sacó desde aquí, ¿vale? Rafa estaba en posición de volea, Yuri tiró en cruzado y el tío con el primer saque nos tiró un globazo aquí, ¿vale? Al ángulo, ¿vale? ¿Qué debemos de hacer? Yuri, que después del saque se vino a una muy buena posición, pero recordemos que Rafa está atrapado con el globo en la esquina, ¿vale? Lo primero que debe hacer Yuri es bajar a una posición segura y estar balanceados, eso es lo primero. Y lo segundo, los rivales, si esta sería una posición de volea, ¿vale? Si esta sería una posición de volea, yo, bueno, no recomiendo, pero si fuese mi pareja sí, ¿vale? Que en vez de colocarnos en una posición de volea, más o menos, pues mira, yo siempre suelo seleccionar la pista, esta es la red, siempre suelo cortar la pista de esta forma, mirad. Tenemos, bueno, la línea divisoria
Mira, cuando el rival está al fondo, yo le llamo 5. Cuando está en la línea para cortarnos, para bloquearnos una bandeja, yo le llamo 4. Cuando está en transición de la bandeja a la volea, le llamo 3. Esto no suele pasar mucho. Cuando está en una posición de volea, le llamo 2. Y cuando de repente hacen un globo desde la parte 5, nos tira un globo que sale muy franca y tenemos buena capacidad de reacción y se pega, le llamo 1, ¿vale? O si, hablando como si estuviésemos aquí, si el tío está en la zona 2 de volea, que es una posición normal, me volea asesino como Paquito y se me pega, ¿vale? Si el jugador de revés es el que está, si este jugador de revés es el que está defendiendo esta bola, este jugador no puede estar mirando como mi compañero rebaña esa pelota, tiene que estar viendo aquí si se pega o no. Y si se pega, por supuesto, no sabemos quién se va a pegar de los dos, porque este jugador no puede decir, no, se pega al derecha, se pega al... No hay tiempo, pero pegado. Pegarle un chillo de avisarle que lo que sea, pero que levante un globo, ¿vale? Entonces yo siempre divido la pista así. Igual es complicado verlo, pero cuando se entrena es muy fácil. Y además que nosotros estamos viviendo en Japón con un lenguaje que es el japonés que solo nosotros entendemos. Entonces nosotros cantamos siempre en la selección nacional que cuando el jugador 5, nosotros, Japón está aquí, España está aquí, cuando el jugador 5 levanta un globo y se nos queda en la 3 esperando, porque es una posición de espera en vez de en la volea, si tú tiras un globo y está en la 3, nos va a hacer una víbora paradito, una bandeja, incluso un liftado. Ahí cantamos 2 en japonés, o sea, decimos ni, 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 y solemos tirar la bola a los pies. Entonces ellos, al tener un idioma diferente, no nos saben leer y nosotros por ahí ganamos, ¿vale? Por lo menos ganamos tiempo y, bueno, ir en equipo, ¿no? Y mejorar como equipo también. Entonces, es lo que te cantó cuando hemos jugado, te he cantado mitad, eso es, mitad. Entonces igual en España se divide fondo, mitad o viene. La transición se suele decir viene, fondo y está, se suele decir fondo, está, pegados también, pero yo creo que hay alguna posición más en pista, entonces yo si llevo equipos de competición suelo trabajar así. Entonces pues bueno, si tiramos, recordar un globo ahí en la esquinita, yo suelo recomendar en parar en la posición 3, si tiene mucha calidad desde la esquina y me tira una chiquita, pues escucha, ya una foto después del partido te puedes echar. Bueno Rafa, a ver qué haces. Tira el globo muy bien, vale, y Yuri muy bien. Yuri reconoció que estaba en peligro y bajó. Pero eso son cosas que podemos trabajar en pareja. Habéis visto, chicos, que sin conocer lo que iba a hacer Rafa, más o menos, cuando un globo cae a la esquina, se suele replicar con otro. Saca Yuri al revés, bien. Muy buena la volea al medio. Te podrías haber pegado también. Veo que ninguna de vuestras voleas y casi bandejas tocan cristal. ¿Verdad, chicos? Verdad. Las voleas muy cortas. Esta bola es importante. A mí me gusta mucho trabajar transición o mitad de pista o cuando los rivales se vienen. Vale, Yuri, estáis más o menos 4 en la red. Tenéis mejor posición vosotros, porque este hombre está jugando, pero este hombre está viendo a su compañero porque no sabe muy bien qué va a hacer, seguramente porque, bueno, en el pádel no puedes definir que, o sea, no hay un patrón de juego de A, B, C o D. O sea, cuando todos estáis aquí, depende de la calidad, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero lo que podemos por lo menos ver es que el jugador del revés ha puesto a Yuri en un compromiso, una bola muy abierta, ahora Yuri ya está defendiendo. Lo que debemos hacer aquí es no levantarla, ya que ellos están en el número 4, en la línea, ¿vale? Debemos hacerles jugar por abajo, ¿vale? O sea, una bola por abajo sería mejor opción, pero está muy complicada, y paralela mejor, porque si fuese cruzado tendríais que recuperar los dos y fuese muy complicado. Vemos que yo, como jugador, compañero desde este revés, ya estaría pegado, porque estoy viendo que Yuri está en compromiso. Pero bueno, es complicado, es fácil hablarlo, por eso los vídeos es lo más importante. Hacer esto es lo más importante. ¿Qué pasa, Yuri? Aquí levantas la bola. Aquí Rafa ya tiene opción, la misma capacidad que has tenido en corregir, la podrías tener en cubrir. Yo con esta bola prefiero, ya sé que si la bola tiene mucha calidad, no me da tiempo. O sea, no me da tiempo. Yo aquí prefiero, con la envergadura que tengo, ir para adelante. Por lo menos un paso y cerrar la red. Y ya aquí estamos los dos vendidos. ¿Vale? O sea, que lo único que quiero decir que esto sí que se puede mejorar en pareja, esto en las clases de pádel individuales o de grupo que no es de tu pareja, no vas a mejorar. Por eso es muy importante tener un profe, ¿vale? Que te dedique una programación o un tiempo para hablar de esto. Entonces, aquí, igual que has corregido, como un movimiento en ajedrez de caballo, yo haría una L. Corregiste, pero yo me vendría un poco, porque así él por lo menos vas a hacerle dudar, porque está muy bien balanceado, o sea, la cobertura está bien hecha, pero la bola es muy alta para él y tiene muchas opciones. Entonces yo ahí, sí, con la envergadura que tengo, yo voy para adelante. Y bueno, que al final es lo que me ha dado Japón, que al principio que jugábamos 8 años atrás era un tenis en una pista de pádel. Entonces al final me ha dado mucha ventaja en mejorar el antebrazo para los bloqueos y un poco anticipación y reflejos.
Bueno, es lo que te digo. Yo aquí como pareja, lo primero Juli, que estando en 4, ellos en la posición de 4, a los pies sería mejor, pero bueno, podemos reconvertirlo. Juli, aquí ya tendrías que estar defendiendo. O sea, aquí ya te tienes que dar cuenta que algo bueno no va a pasar. Eso es lo primero, porque va de arriba abajo. Y Rafa, o bajar, pero echando leches, pero yo me pego, porque tienes una posición ya de 2, no de 3. ¿Vale? De 3 sería un pasito más abajo. Es que al final el pádel es una pista muy pequeña y se pueden confundir los números. Pero yo creo que es una posición 2, más o menos entre los dos postes en la mitad. Es lo que yo suelo decir. Entonces yo ahí me tiraría por él. Porque si, y además que si bloqueas una no te vuelve a hacer otra. Muy bien, ya bloqueado y ya Juli va tarde. O sea, en cuanto bloqueas ya tienes que estar aquí. O sea, el primer paso tienes que mejorar quizá el primer paso de arrancada. Esa me ha gustado mucho, Rafa. Bueno, tiraste un globo profundo. Y globo en paralelo. Sí, está muy bien, está muy bien. Segundo globo en paralelo y segundo punto que ganamos. Tú lo estás haciendo en paralelo porque te diste cuenta que el del revés igual... Eso es. Tenía está muy bien, mejor macho. bandeja. Está muy bien, eso es de aplaudir, la verdad. Vale, de momento las voleas veo que están quedando muy cortas. Y de fondo de pista ahora con el saque, para mejorar con todo debéis... Eso es... Pero abrocharos el cinturón fuerte y los cordones de las zapatillas y empezar a ponernos a defender. La teoría de la defensa. Ay, que es que el globo se me queda corto, es que no me da tiempo. Escucha, ponte a defender. O sea, intenta centrar el medio de la pista y ponte a defender. O sea, mira la pelota, golpea, otra vez los pies con el split y a la siguiente, lo que pase, o sea, cada pelota, solo tienes que centrarte en cada pelota. Punto y se acabó. Y si ya poco a poco ves que, pues mira, no sé muy bien cómo estoy jugando, pero estoy defendiendo. El siguiente pasito es intentar, de momento, no tirar el globo, porque estamos hablando de que el globo está muy rápido tirado, ¿vale? Que nos tenemos que apoyar en el globo, pero primero tenemos que trabajar para esa bola fácil para tirarlo. Primero es defender, o sea, como un caballo que mira así, de estos caballos que les ponen esto para que o sea, eso pero con las pelotas. O sea, no sé qué está haciendo mi compañero, tengo que centrarme en mí, en defender y hablarlo, oye, mira, vamos a ponernos a defender. Pues eso, chicos, si está pasando lo de este ejemplo, que no estamos levantando bien el globo, aunque Rafa ahora lo ha hecho muy bien, después de la salida de pared, porque tuvo tiempo, ¿vale? Estaba en la volea, sí, le desplazaron para atrás, era una bola 3. Tenía tiempo y lo tiró, y ahí, pues bueno, en este caso le puso un aprietos y encima falló, o sea, doble de todo, sí. Doble positivo. Pero es eso, defender, si no tengo buenas sensaciones, ver la bola y defender, y si poco a poco voy encontrando mejor, intentar jugarle al revés, no muy al revés, sino cuerpo, entre el cuerpo y su revés. Y bueno, ahí activación de pies y animar al compi, siempre. Y ya si poco a poco las bolas me van cayendo un poquito más fácil, por supuesto esto es pádel y hay que tirar los globos, por supuesto. Muy bien defendido. Y esta es otra, hay que defender esta también. Venga, mira, trabajamos dos bolas. Vemos que ellos, como hombres españoles que son, tampoco falla uno y tampoco el otro le dice ni mu. Es muy importante para competir, es apoyarse, ¿eh? Vale, Yuri, cuidado con el globo por delante. Bueno, hay que tirar una más. Desde ahora sabes que hay que impactar un poquito más la pelota, que suene. Yo tengo que reconocer que de por delante no suelo tirar globo mucho. De revés quizás sí, de derecha nunca. Confío en el drive. Ahí, bueno, pero Rafa nos echó para atrás, está bien. A ver qué haces ahora, pena. Muy bien, Rafa, ahí echando un cable. A ver el siguiente. No estoy llevando el contador, ¿eh? Bueno, ahí no está muy bien restada, pero... Venga, desde ahí hay que trabajar. Esta seguro que podemos levantarla o hacer algo positivo. Bueno, tuvo un poquito de suerte él. Hay que estar ya en la red, chicos, ¿eh? Buena contra... Bien pelado, eso es pádel, hay que pelear tras pelotas. Volvimos a ver que Rafa se echó para adelante, Yuli no. Igual Rafa poco a poco se encuentra más cómodo, poco a poco, porque eso es muy complicado de entrenar, hay que pasar el tiempo de ir, de volear, de esas peleas en la volea. Igual Yuli no se encuentra tan cómoda y yo me acuerdo cuando empecé a jugar al pádel no iba para adelante, o sea, no iba. Pero sí que es una cosa que si queréis mejorar como pareja tenéis que ir los dos para adelante, ¿eh? Por lo menos saber que a Rafa le gusta igual de derecha con la volea y ya más o menos reconocer Yuri que él se tira con esa bola para adelante. Ese resto... Es el resto, ¿eh? No estamos comentando muy bien los restos, o sea, muy bien no estamos comentando cuándo están restando mejor y cuándo estamos restando peor, porque eso hay que verlo junto con el score, o sea, con el resultado. O sea, este resto, por ejemplo, si es un 40-30 es un fallo garrafal, si es un 40-15 pues igual sabe menos malo,
Pero Aquí solo me desconecto y ya he fallado. Creo que necesito un poco más de tiempo antes de restar para pensar en lo que tengo que hacer. Bien, conocerse es importante. Bueno, lo dicho, dime. Es que cuando juego contra otros jugadores y hay algunos que sacan en 2 nada, segundos. ya. Y eso... No, pues dime, Eso te me molesta. da Hay veces que, bueno, igual no todo el rato, pero hay veces que necesitas tu tiempo. Cuando pasa eso, mira, si esta es tu esquina, ¿vale? Esta es la red. Cuando pasa eso, si esta es tu esquina, que es el revés, yo lo que hago es venir hasta el fondo y darme la vuelta. Sí, es lo que hago yo. Sí. Es lo que hago yo. Voy, me doy la vuelta, incluso puedo apoyar una mano en un cristal y digo, yo me hablo, a mí me gusta hablarme, me digo, así el chumacho, venga, una más, tío. O sea, hay que hacerlo, una más, venga, lo que sea. O si soy muy malo, también me lo digo. O sea, me digo un poquito todo. Vale, venga, pues vamos a sacar. El saque a ver si puede ser intenso, vamos a ver la altura del impacto de Rafa, la técnica también. Y lo que tenemos que llevar serán las primeras voleas al fondo, ¿vale? Eso tiene que ser importantísimo, vamos a contarlas. Yuri, ahora quiero que cuentes cuántas voleas hacemos y echaros un cable, por favor, y vamos a ver cuántas van profundas, ¿vale? Cuántas tocan el cristal, da igual la calidad, ¿eh? Aunque sea la volea de bloqueo que hicimos el otro día, da igual, pero sin que toque la volea al fondo no podemos estar. Venga, saca Rafa. Yuri, mira, estás pegadísima. O sea, estás como si fueses Coello, pero con 1 metro menos que Coello. 1,5 metros. Un metro menos que Coello. Entonces, es que mira, Yuri, estás en la 2, pero casi en la 1. O sea, estás pegadísima. Esta bola es cuando ya hacemos una volea muy buena, que vemos que arriba no nos puede levantar, si tenemos esa anticipación, y desde ahí es cuando la podemos sacar de por 4, como un paso de esgrima. O sea, quiero decir, cuando no hace falta pegarnos para hacer una bola por 4. Un paso de esgrima, quiero decir, con la pierna derecha yo recomiendo, case by case, pero yo recomiendo ir con la pierna derecha porque vamos a tener más balance y tocarla adelante. O sea, esa es la posición para hacer un por 4. Y tú ya empiezas ahí, entonces le estás dando... no lo veo tan mal si está mal. O sea, tengo que decir que yo no lo haría. Y además hemos hecho 2 juegos y sabemos que restan... Trianglobo, claro. Son muchas cosas las que pasan ahí, es verdad, Rafa. Muy bien apuntado. Y es eso. O sea, pero lo único que te puedo dar un poquito de salvación es que es un primero. Si Rafa tiene un saque muy potente y ellos no pueden tirar globo, un saque, por ejemplo, muy ajustado al cristal lateral, tirar un globo con carilla es muy complicado. Pero con la altura que tenemos, sí que tengo que decir que es mejor, incluso empezar en el 3, porque si el saque es de calidad, la gente no empieza con chiquita. Yo suelo empezar en el 3, Sí. Yo soy también una persona con mucha ansia de ir para adelante. Bueno, Rafa saca, la altura es muy buena, le sigue buscando el revés, a ver las voleas, A ver, lo que quieras ir, Rafa, ¿por qué no? Hay que también jugar. Se queda corto. Vale. ¿A dónde vas ahí? Los dos. Ni idea. Tiras el globo, él no está pillado, O sea, él no tiene un gancho. O sea, el tío ha hecho... Bueno, a ver, ha hecho un salto kung fu. Bueno, por la línea, no llega a la línea, pero si... Es que es complicado, Lo primero, yo no me gusta ir los dos. O sea, si vamos los dos, en este caso tiene que ser la bola mucho más alta para transmitirle duda y para bloquear tenemos que estar en el 2 o en el 1. O sea, eso 100%. Para hacer lo que queréis hacer vosotros, 100%. Y lo siguiente, ¿qué pasa si es una bola al medio que se cae? Hay alguien, yo siempre digo, en mis jugadores, que hay alguien que tiene que barrer, ¿vale? Y es mejor en este caso por el ángulo, que tú, Rafa, si quieres adelantarte, te adelantes. Yo aquí no me freno porque lo que estuvimos viendo con la bola de bloqueo es que nuestra bola tenía que botar un poquito por delante. No, miento. En el rally que hicimos de 4 por delante, una chiquita, hicimos ahí unos rallies y te dije, no vengas más de la línea porque ¿qué pasa? Que si la bola tiene mucha calidad del rival, no podemos apoyarnos en el cristal. Pero desde la línea sí podemos bajar. Entonces, desde aquí ya no tienes 2 variaciones, Depende de la calidad del otro, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en esto? Lo primero, que no sé qué queréis hacer, que igual darle presión, pero ir para volver, porque ahora volvéis. O sea, la bola que él te tira, o sea, alguien tiene que ir a por ella en este momento. Sí que es verdad que te da un chance ball de la leche. Y aquí, Yuri, si trabajáis como equipo, tú no tienes que estar aquí. Aquí Rafa se la va a jugar. O sea, quiere sacar ventaja. Tú tienes que estar por lo menos en el 3 o en el 2. En mitad de pista o un poquito más adelante, ¿vale? Si Rafa te vende y él te ataca a ti, o sea, esto es matar o morir.
si tenéis esa estrategia los dos. Quiero decir, pero en este caso vemos que Rafa se la va a jugar o Rafa quiere sacar algo muy fácil para la siguiente pelota. Yo a Yuri, por lo menos, hasta ahí no, pero por lo menos a la posición un 3, una posición de volea sí que tienes que tener, ¿vale? Si Rafa, que a ver qué hace, era muy buena. Si esa pelota entra, él solo puede ir de abajo arriba y pero ¿qué pasa? Si él de suerte toca la red y entra o tira una chiquita bloqueo porque se la metió Jesucristo, los dos volvéis a tener, ninguno está en posición de ventaja, ¿eh? Los dos volvéis a tener un tiro después del bote o sin bote, o si bota por la cadera, después del bote podéis jugar por la cadera pero no mucho más alto, y si es a los pies, desde la espinilla, o sea, estáis en desventaja, ¿vale? Pues lo primero es la bandeja de ese chico. Si tú, Rafa, quieres ir a bloquear, no te recomiendo esa posición, pero bueno, puedes probarte, ¿vale? Recomiendo más adelante y Yuri sin subir, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te juega a ti paralelo, va a dar rebote o te va a dar un stroke muy fácil y ahí puedes cubrir a Rafa, que se adelantó. Y si Rafa, si te tira en cruzado y crees que la puedes bloquear, bloqueala. Pero ¿qué pasa si el bloqueo es alto, tu bloqueo es alto y el tío vuelve a la red como debe hacer? Si estáis los dos para adelante, no defiende ninguno. Entonces yo siempre recomiendo que una persona, lo pondremos aquí en este caso, ¿vale? Estamos en la pista, Rafa, estamos en la línea, el rival está en la red, ¿vale? Y el jugador que está golpeando la bola está sobre la línea rival, ¿vale? Rafa esperó, si estamos aquí con las posiciones 5, 4, 3, 2 y 1, bueno, el 2 lo haré más grande porque es la posición base, ¿vale? Rafa se quedó sobre un 3, 4, se quedó un poco descolgado, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo siempre recomiendo, esto tiene que estar hablado, que Yuri espere en su posición, en la 5, ¿vale? Detrás de la línea. ¿Qué pasa? Esta situación de juego se repetirá muchas veces. Esta primera la metió al medio, ¿vale? Fenomenal, no pudimos ir ninguno. ¿Qué pasa si la llega a jugar con más calidad y la bola cae? Que la bola es de Yuri y Rafa recupera atrás y no pasa nada porque empezamos a defender los dos otra vez. ¿Qué pasa si Rafa bloquea y es muy buena? Que el jugador, ¿vale? Rafa bloquea, es muy buena, Rafa sigue con su pelota, se va a volear a la 2 y este jugador no podrá recuperar porque la bola ha sido muy buena. Eso quiere decir que este jugador está en peligro. ¿Por qué? Porque este jugador tiene una bola que es complicada de jugar con calidad y Yuri tiene tiempo nada más de ver el bloqueo y le va a dar por lo menos tiempo a subir hasta el 4, hasta el 3. Yuri podría subir hasta tan arriba, ¿vale? O sea, la siguiente volea sería una volea con ventaja, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente caso? Que este es bastante importante, ¿vale? Voy a quitar esto, perdón chicos, que este es bastante importante. Coge Rafa, puede bloquear, pero esto pasa mucho, pero su bola no tiene tanta calidad. Es decir, le va a hacer o quedarse una bola más en esta posición o si es muy rápido, volver a la que yo creo que debería, que sería la 5, ¿vale? ¿Y qué pasa que si no tiene mucha calidad? Si subimos los dos en este caso, ¿vale? Estamos los dos más o menos por aquí, nos puede atacar en varias direcciones. Pero si Yuri por lo menos está en el 5, Rafa la bandeja, Rafa bloquea, Rafa lo que puede hacer hará quedarse o bajar, pero Yuri por lo menos tiene toda esta franja de echar un cable, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, si queremos subir a bloquear, también tenemos que decir que el bloqueo hay dos tipos, bloquear y quedarme o bloquear y quedarme. Perdón, repito, porque muchas veces lo vemos en Coello bloquea, pero se queda. Porque sabe que Chingoto vuelve rápido y si se mete en una pelea, pues no sabe muy bien qué va a pasar. Entonces quiero decir, hay muchos bloqueos que se lo dicen tú, te voy a quitar el tiempo. Tú tienes una bandeja, yo te bloqueo desde la línea, no recomiendo un pasito más, te bloqueo, pero me quedo. Si quiero bajar otra vez detrás de la línea, bien. Y hay jugadores que se quedan, yo me quedo, por ejemplo, porque juego bien con los cristales y después del cristal tengo chiquita, entonces creo que tengo variación. ¿Qué pasa? Tiro el globo, me bandejea, subo un pasito, le bloqueo, pero no subo. ¿Qué le estoy haciendo qué le estoy diciendo al rival? Te estoy quitando tiempo para la siguiente volea. Vale, entonces el rival, hay mucha gente que se confunde y dice, le tengo que apretar más. Y hay otra gente que dice, le juego tranquilo por el medio, o le juego más despacito para que me dé tiempo a subir, o le juego un top spin, un liftado a la vez. O sea, hay diferentes, conversaciones aquí. Pero sí que tengo que decir que los dos es mejor no subir, es mi opinión, ¿eh? Si queréis hacerlos, tiene que ser con un globo muy alto, más alto que ese, y por lo menos subir a una posición hasta aquí, y los dos juntitos. Que si os pase que sea con tiros laterales, un 2 o un 1. Y lo dicho, si el jugador de repente nosotros subimos y nos pega un pelotazo,
también nos está diciendo, oye chicos, que os voy a pegar un pelotazo. O sea, este deporte es bonito porque, bueno, hay mucha variación. ¿Qué piensas de ello, Rafa? Es verdad, verdad. Sí. Y eso de bloquear en quedarte en el 4 es muy bien, porque Sí, cada sí. vez que miro el primer pádel, veo que bloquean y tienen tiempo para utilizar los cristales. Y yo cada vez me digo, pero ¿cómo hacen? Yo si estoy es que yo voy en el 3 y no tengo tiempo para utilizar los cristales. Igual demasiado arriba. Sí. Sí, pero eso es eso, simplemente lo que quiere es, en vez de robar la red con el bloqueo después de la bandeja, lo que quiere es que cuando hace la bandeja pega el bloqueo, la siguiente volea sea desde el 4 o desde el 3, desde una posición de transición, no desde una posición de base como un 2. Entonces, ¿qué pasa? Que pierde calidad. Cuanto más detrás estás de la línea, menos puedes atacar y más baja está la pelota. Entonces, desde ahí es donde construyen, ¿vale? Parece que hay jugadores que construyen desde el bloqueo, pero hay veces que perdemos calidad. Y lo que hace Coello es eso. Muchas veces tiene eso, que el tío haga lo que haga, se encuentra en una posición en la línea y te quita tiempo en la siguiente pelota. Entonces, lo que hace es restarle calidad y desde la siguiente es donde construye. Nada, ese tío es muy bueno. En el pádel hay 3 tipos de saque. Estamos en posición de defensa, ¿vale? O sea, Rafa está sacando desde aquí. Rafa está sacando desde aquí, ¿vale? El jugador, se lo voy a poner se suelen colocar un poquito más cerca del cristal lateral, pero en este momento vemos que está muy alejado, ¿vale? Hay 3 tipos de saque. Está el primer saque que queremos ganarle tiempo, que es el cristal lateral, ¿vale? Es el más común. El segundo saque, que sigue siendo yo creo que el más común, es aquí al medio, a buscar el revés, ¿vale? Pero el tercero, que no nos tenemos que olvidar, que es uno de los más famosos en el tenis, que es al cuerpo. Yo muchas veces, cuando veo que el jugador tiene mucha calidad, lo que busco es el cuerpo, incluso con el primero. Y vemos, por ejemplo, un jugador como Paquito, que el segundo saque, o sea, solo la pone en juego, no le da ni efecto. ¿Por qué? Porque el rival ya tiene calidad como para... prácticamente, aunque Paquito le ponga un poquito más de calidad, el otro jugador no le va a restar calidad a su resto. Entonces, es como una invitación de tirarme un globo que te estoy esperando. Entonces, esto es importante. El primer saque, estoy viendo que hay poca variación con el saque. Sí que he visto mucho medio para buscar revés, pero no he visto mucho cristal lateral. Me gusta mucho de los dos. Pero Sí, está bien. tengo que cambiar, creo, un poco más. Sí, hay que darle primero... Bueno, sí. Es complicado en qué momentos tienes que usarlo, pero lo que sí que os aconsejo es que tiréis ahí un hierro fuerte al medio, al cuerpo suyo. ¿Dónde? Como si fueses a hacerle un caño, pero por la parte un poquito de la izquierda para buscar el revés. Eso es terrible. Y además que a nuestro nivel la gente no se mueve mucho, entonces si lo juegas al cuerpo tiene que moverse Claro. para tirar lo que quieren. Pero Tiene hay que moverse. muchas cosas positivas con el saque al centro. Lo primero, que no es tan común, y lo que dices tú, o sea, peor capacidad de ponerse de lado y buscar el golpe. Si es profundo le vas a hacer mucho daño, y hay gente que no viene del tenis que prefiere apoyarse en el cristal y duda, dice, la dejo pasar, y ahí se confunde, Yuri se puede pegar, o sea... El saque está bien, Rafa? Va Yuri, a ver qué hace. Vale, perfecto, a la derecha del rival para que nos mate. Vamos, seguimos, bien bloqueado. Mira, Yuri va cogiendo profundidad, ¿eh? Ahí dudaste un poco, después de bloquear, que lo hiciste fenomenal. Espera, Yuri, ¿eh? Mira. Vamos a volverla a ver. Pero esto pasa, ¿eh? O sea, a mí me pasaba un montón hasta que vine a Japón, que empecé a jugar con tenistas y empecé a endurecer el bloqueo. Mira, aquí bloqueas muy bien, ¿vale? Porque la bola va muy bien, pero antes de... Bueno, igual es anticipación. Si tiene un globo está bien, pero ahí te pilló. Mala suerte, ¿eh? Pero ahí te pilló. Por eso es lo que trabajamos, pero que es muy complicado, hay que llevar muchos años. Del pasito detrás, yo es lo que hago, porque ahí si me pilla voy para adelante siempre. Pero bueno, ahí te pilló, él muy bien. O sea, tú echaste un pasito para atrás porque pensabas que venía un globo, te tiró, te mató. O sea, directamente. Lo hizo muy bien él, ¿eh? Lo hizo muy bien él. Y eso que dio gracias que no vinieron. Sí, eso es. Vale, y bueno, ahí el rally empezó porque ellos perdieron la ventaja, ¿eh? Muy bien, la volea poquito a poco, de Yuri la veo mejor. Tú lo que quieres, Rafa. Sí, te veo, te estás calentando, macho. Mira, vamos a trabajar hoy la salida. Esta salida, voy Rafa, ¿eh? Mira, ahora lo vas a ver tú. Esta me gusta, bueno, cuando la aprendí. Mira, Yuri, ¿dónde crees que va a ir la pelota?
¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no va a ir, o sea, la rotación del cuerpo no da para que vaya aquí. Juan Lebrón me parece que no sé si tiene una de las mejores salidas, pero la orientación del cuerpo me alucina. Voy a intentar encontrar los vídeos, pero en cuanto Juan Lebrón tiene una salida, la hace. Es que luego ya te pones ahí en este vídeo, pones ahí un pequeño fragmento, lo hago yo mismo, o si puedo encontrar un vídeo de Juan Lebrón, te lo hago. Juan Lebrón lo que hace es abrirse de piernas, ¿vale? De tal forma que parece un golpe abierto de tenis. ¿Qué hacen los jugadores de tenis? En vez de cruzar las piernas, lo que hacen es abren la pierna derecha, la abren, y ¿qué pasa? Que este golpeo me da paralelo al medio y cruzado. Esta lateralidad, si tienes mucha mano la puedes poner ahí, que de hecho hay hueco, pero lo que hace la pierna izquierda también es bloquear un poco el movimiento. O sea, has hecho la de Michael Jackson en Billie Jean. Es que sabía que él me ha bloqueado bien antes, entonces no quería jugar a este lado, a la malla, quería jugarle al otro jugador. Sí. Pero no tenía con la pierna cerrada no podía jugarlo al otro lado, como ha dicho. Esto no se suele enseñar mucho, yo creo, en las clases de pádel, pero Eso es lo que hace mucho dinero también, ¿no? Sí, lo hacen todos, sí. La mayoría lo hace. Que se abren. Hacen una vuelta, media vuelta y la juegan abierto, ¿no? Lo que quieran, o sea, la orientación del cuerpo es frontal, entonces se les abre la pista. Hombre, también te digo, para jugar ahí paralelo hace falta calidad, ¿eh? Pero por lo menos el cuerpo te da. Ahí en la pierna izquierda te frenó. Bueno, chicos, queda un poquito más, pero vamos corriendo a pista a enseñar la salida. Y como veis, cerramos y nos vamos. Ahora nos vemos. Chao, chao.